¿Te imaginas estar 4 días en una tumba, rodeado de oscuridad y silencio, y de repente escuchar una voz llamándote de vuelta a la vida? ¿Qué sentirías si contra toda lógica abrieras los ojos y volvieras a respirar? Esta es la historia de un hombre que experimentó algo que pocos podrían siquiera imaginar. Un suceso que desafió las leyes de la naturaleza, que dejó a todos asombrados y que marcó un antes y un después en la vida de quienes lo presenciaron. Esta es la historia de Lázaro, el hombre que, por el poder de Dios, regresó de la tumba ante los ojos atónitos de una multitud. Pero este no es solo un relato antiguo que quedó escrito en la Biblia. No es solo una historia que ocurrió hace más de 2000 años en un pequeño pueblo llamado Betania. Es una historia que sigue viva hoy en día, porque su mensaje es eterno. Nos habla de fe, de esperanza y de la increíble capacidad de Dios para transformar lo imposible en realidad. El Evangelio de Juan nos relata este impactante evento en el capítulo 11, donde vemos no solo el milagro en sí, sino también la emoción, la desesperación y la fe de quienes estuvieron involucrados. En esta historia Jesús no solo demuestra su poder, sino también su amor, su compasión y su cercanía con aquellos que sufren. Lo más impresionante es que este milagro ocurrió poco antes de que Jesús enfrentara su propio sacrificio en la cruz. Era un mensaje claro. Él tiene el poder sobre la vida y la desvivencia. Y lo que sucedió con Lázaro fue una prueba viviente de su autoridad divina. Hoy te contaré toda esta historia con cada detalle, cada emoción y cada momento crucial. Porque más allá del milagro en sí, hay un mensaje profundo que puede transformar la manera en que ves la vida y la fe. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar te sorprenderá. Y quizás cambie tu perspectiva para siempre. Lázaro no era un hombre cualquiera. No era un extraño para Jesús, ni alguien que simplemente se cruzó en su camino. Él, junto con sus hermanas María y Marta, formaban parte de un círculo muy cercano al Maestro. Eran más que seguidores, eran amigos. Vivían en un pequeño pueblo llamado Betania, ubicado a solo unos kilómetros de Jerusalén. Su hogar era un lugar especial, un refugio donde Jesús encontraba descanso en medio de su ministerio. Cuando las multitudes lo rodeaban, cuando los fariseos lo acechaban y cuando sus discípulos aún no comprendían por completo su misión, Betania era un sitio de paz. Allí en la casa de Lázaro, Jesús encontraba amor, hospitalidad y amistad sincera. Marta, la mayor de los hermanos, era una mujer de carácter fuerte y diligente. Siempre estaba preocupada por servir, por atender a los invitados, por asegurarse de que todo estuviera en orden. María, en cambio, era diferente. Ella tenía un corazón sensible y una devoción profunda. Era la misma María que, en otra ocasión, se postró a los pies de Jesús y derramó sobre él un costoso perfume como muestra de amor y reverencia. Y luego estaba Lázaro. Aunque la Biblia no nos cuenta mucho sobre su personalidad, sabemos que era un hombre querido y respetado. Era el sostén de su familia, alguien en quien Marta y María confiaban plenamente. Y lo más importante, era un hombre amado por Jesús. Esta amistad era tan profunda que cuando Lázaro cayó gravemente enfermo, sus hermanas no dudaron en enviar un mensaje a Jesús. No le pidieron ayuda directamente, no le rogaron por un milagro. Solo le enviaron un mensaje breve, pero cargado de significado. Señor, el que amas está enfermo. No hacía falta decir más. Jesús sabría exactamente de quién hablaban. Sabía el peso de esas palabras, sabía la urgencia del llamado. Pero lo inesperado ocurrió. Jesús no se apresuró a ir a Betania. A pesar de recibir la noticia, a pesar de saber el dolor de Marta y María, decidió esperar 2 días antes de partir. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, quien había sanado a extraños con solo una palabra, no corrió al lado de su amigo?
Lo que nadie sabía en ese momento era que Jesús tenía un plan más grande que una simple sanidad. Lo que estaba a punto de suceder no solo cambiaría la vida de Lázaro y su familia, sino que demostraría el verdadero poder de Dios de una manera que nadie jamás había imaginado. Y aquí comienza el momento más difícil de la historia. Todo comenzó con una fiebre, tal vez un malestar inesperado, una debilidad que nadie pudo prever. Al principio, Lázaro intentó restarle importancia. Tal vez pensó que solo era un resfriado, algo que pasaría con un poco de descanso. Pero los días avanzaban y su estado empeoraba. Marta y María lo atendían con dedicación, sin despegarse de su lado. Su hogar, que tantas veces había sido un lugar de paz y encuentro, ahora estaba sumido en la angustia. Las oraciones se intensificaban, las miradas se llenaban de preocupación y la esperanza comenzaba a desvanecerse con cada hora que pasaba. Entonces, en medio de la desesperación, tomaron una decisión. Si alguien podía ayudar a Lázaro, era Jesús. Lo habían visto sanar a los enfermos, restaurar la vista a los ciegos, hacer caminar a los paralíticos. Habían sido testigos de su compasión, de su amor incondicional, de su poder que no conocía límites. Así que enviaron un mensaje sencillo, pero cargado de urgencia. Señor, el que amas está enfermo. No necesitaban pedirle que viniera, ni suplicarle que hiciera algo. Ellas sabían que con solo escuchar esas palabras, Jesús entendería, porque Lázaro no era solo otro enfermo en la multitud, era su amigo. El mensaje llegó hasta Jesús, quien estaba a varios días de camino de Betania. Los discípulos observaron su reacción con atención. Esperaban que se levantara de inmediato, que dejara todo y emprendiera el viaje. Después de todo, siempre había respondido con rapidez a los necesitados. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Jesús miró a sus discípulos y, con una calma desconcertante, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y en lugar de apresurarse, se quedó 2 días más en el mismo lugar. Los discípulos se miraron entre sí confundidos. ¿Cómo era posible? Jesús amaba a Lázaro. Marta y María estaban esperando su ayuda. El tiempo era crucial y, sin embargo, él no tenía prisa. Pero Jesús sabía algo que nadie más podía comprender en ese momento. Él no veía la enfermedad como el final, sino como una oportunidad para mostrar la gloria de Dios de una manera que jamás olvidarían. Mientras tanto, en Betania el tiempo se agotaba. Marta y María esperaban ansiosas, con la mirada fija en el horizonte, esperando ver aparecer a Jesús en cualquier momento. Pero los días pasaban, y Lázaro no podía esperar más. La enfermedad había avanzado demasiado. La esperanza se transformó en llanto, y la peor noticia llegó a la casa. Lázaro había muerto. Pero la historia no terminaba ahí. Lo que Jesús estaba a punto de hacer cambiaría todo para siempre. El silencio en Betania era pesado. La noticia de la muerte de Lázaro se esparció rápidamente por todo el pueblo. El dolor se instaló en cada casa, en cada corazón. Marta y María, a pesar de su tristeza, se mantenían firmes. Ambas sabían que Jesús tenía el poder para sanar a Lázaro. Habían esperado, orado y confiado, pero la situación había escapado de sus manos. El hermano que tanto amaban ya no estaba entre ellos. El lamento llenaba las calles de Betania. La comunidad se había reunido como era costumbre en tiempos de duelo. Vecinos, amigos, parientes cercanos e incluso aquellos que solo conocían a Lázaro de vista, acudieron a la casa para acompañar a las hermanas en su dolor. Se podía ver el pesar en los rostros, la tristeza marcada en cada mirada, el sonido de los sollozos flotando en el aire. Pero mientras la gente se agolpaba alrededor de las hermanas, buscando consuelo, algo sucedía en el corazón de Jesús. Él sabía que el tiempo había llegado, que la tristeza que todos sentían no era el final de la historia,
sino solo el comienzo de algo mucho más grande. Finalmente, después de 2 días de espera, Jesús se levantó. Con una calma que no podía entenderse en ese momento, se volvió hacia sus discípulos y les dijo: «Vamos a Betania». Sus palabras resonaron en el aire, llenas de una paz que parecía contradecir lo que todos sentían. Los discípulos miraron entre sí desconcertados. ¿Por qué ir ahora? Lázaro ya había muerto. ¿Qué podría hacer Jesús en medio de todo esto? Jesús sabía que su decisión no solo era necesaria, sino crucial. Este no sería un viaje cualquiera, no era solo una visita para dar su pésame. Él estaba a punto de hacer algo tan extraordinario que cambiaría la forma en que todos entendieran el poder de Dios. Mientras el sol comenzaba a ponerse, la gente seguía allí, sin saber que lo que estaba por venir sería el mayor milagro que jamás habían presenciado. El viaje de Jesús a Betania era más que un trayecto físico, era un viaje hacia la revelación de la gloria de Dios. Al llegar, todo estaba en su lugar, pero algo en el aire parecía diferente. El lamento de la multitud contrastaba con la paz que Jesús traía consigo. Él sabía lo que los demás no sabían aún. La vida de Lázaro no había terminado. El siguiente paso en esta historia será tan sorprendente que dejará a todos sin palabras. Cuando Jesús llegó a Betania, las puertas de la casa de Lázaro estaban abiertas, pero el dolor que se respiraba en el ambiente era palpable. La multitud estaba dispersa. Algunos conversaban en murmullos, otros lloraban en silencio. Todos esperaban respuestas, pero no había nada que pudiera calmar el dolor de la pérdida. Fue Marta, la hermana mayor, quien salió al encuentro de Jesús. No podía esperar más. Cuando lo vio a lo lejos, su rostro se iluminó con una mezcla de esperanza y desesperación. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», dijo con la voz quebrada por el llanto. La tristeza era evidente en sus ojos, pero también había una chispa de fe, una pequeña luz que no se apagaba. Jesús la miró con amor y, en medio de su dolor, le respondió con palabras que cambiarían todo: «Tu hermano resucitará». «Yo soy la resurrección y la vida», declaró con una firmeza y una paz inquebrantables. Marta, aunque aún luchaba con el dolor de la pérdida, le respondió con fe renovada: «Sí, Señor, creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo». Mientras Marta se retiraba para llamar a su hermana María, algo en el aire parecía estar cambiando. María, al escuchar que Jesús la llamaba, se levantó rápidamente. Ella también tenía algo que decirle a Jesús, pero lo haría a su manera. Al acercarse a Jesús no dijo una palabra. En lugar de reprocharle, como lo hizo Marta, ella se postró a sus pies, llorando desconsoladamente. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», repitió entre lágrimas. «¿Por qué no llegaste a tiempo?». El llanto de María era tan profundo, tan puro, que Jesús no pudo evitar ser tocado por su dolor. Al ver cómo la multitud de personas que la acompañaban también lloraban con ella, algo increíble sucedió. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, lloró. Este es el único momento en la Biblia donde se menciona que Jesús lloró. Era un llanto lleno de compasión, de identificación con el sufrimiento humano. Y con este gesto, Jesús mostró al mundo que, aunque Él es la vida misma, también está presente en nuestro dolor, nuestras lágrimas, nuestras luchas. Lo que sucedería a continuación transformaría el lamento en júbilo y la muerte en vida. Al ver a María, la hermana de Lázaro, postrada a sus pies y llorando desconsoladamente, algo cambió en el rostro de Jesús. El dolor de ella, la tristeza de la multitud que la acompañaba, la angustia de todos los presentes, tocó el corazón de Jesús de una manera que solo Él podía entender. En ese momento Jesús no solo era el Maestro, el Hijo de Dios, sino el hombre que sentía profundamente cada lágrima, cada suspiro de sufrimiento.
Su corazón se conmovió al ver cómo la muerte de Lázaro había quebrantado a tantos. No se trataba solo de una familia que sufría, era toda una comunidad sumida en la tristeza, en la desolación. Y entonces sucedió algo increíble, algo tan humano, tan lleno de compasión, que se convirtió en un acto revelador. La Biblia nos cuenta que Jesús, el mismo que había sanado a miles, el que tenía el poder sobre la vida y la muerte, el que podía calmar el viento con solo hablar, lloró. Jesús lloró. Este es el versículo más corto de toda la Biblia, pero con una profundidad que no se puede medir solo con palabras. Es el único momento registrado donde se menciona que Jesús lloró, y no lo hizo por él mismo, no lo hizo porque necesitaba consuelo. Jesús lloró porque veía el dolor de aquellos a quienes amaba. Lloró porque compartía el sufrimiento de sus amigos, porque estaba dispuesto a identificarse plenamente con la humanidad. En ese llanto, Jesús nos mostró que no es un Dios lejano, desconectado de nuestras emociones, sino un Dios que se duele con nosotros, que siente nuestras penas, que es capaz de entender el peso de la tristeza humana. Y en su llanto había algo más. Jesús no lloraba como alguien que no tiene esperanza. Su llanto no era de desesperación. Era un llanto lleno de compasión, un llanto que antecedía una acción poderosa que cambiaría el destino de todos los presentes. Porque aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, su corazón estaba lleno de propósito. El dolor de la muerte no lo tomó por sorpresa, porque él venía con una solución mucho más grande. Su compasión era tan profunda que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su amigo Lázaro y su familia sufrían. Jesús no solo entendía la tristeza, sino que estaba a punto de hacer algo que eliminaría el poder de la muerte para siempre. La humanidad de Jesús estaba plenamente manifiesta en ese llanto. Él era Dios, pero también era hombre, y en ese momento se hizo uno con el sufrimiento humano, demostrando que, en medio del dolor, Él está presente, no solo como un observador, sino como un consolador. Un consuelo que iba mucho más allá de las palabras. Lo que estaba por suceder no solo traería consuelo a Marta, María y la multitud, sino que transformaría completamente el significado de la vida y la muerte para todos los que creyeran en Él. Pero antes de que el consuelo llegara, el milagro debía ocurrir. Después de haber llorado con la familia y la comunidad, Jesús levantó la vista, con una determinación renovada en sus ojos. Sabía que el momento de la revelación había llegado, que la gloria de Dios se manifestaría ante todos. Con firmeza Jesús comenzó a caminar hacia la tumba de Lázaro. La multitud, que se había quedado en silencio observando, lo siguió de cerca, sabiendo que algo extraordinario estaba por suceder. Cuando llegaron, lo primero que vio Jesús fue la gran piedra que sellaba la entrada de la tumba. Era un bloque de piedra pesado, usado para sellar los sepulcros en aquellos días, una barrera que representaba la separación entre los vivos y los desvividos. Jesús, con una autoridad que no dejaba lugar a dudas, se dirigió a los que estaban allí y dijo: «Quitad la piedra». Ese simple mandato hizo que todos se quedaran en shock. La piedra debía ser removida. En ese momento, no solo era un gesto físico, sino una invitación a lo sobrenatural. Pero Marta, la hermana de Lázaro, al escuchar la orden, no pudo evitar hablar. Con preocupación, Marta se acercó a Jesús y le dijo: «Señor, ya huele mal porque ya lleva 4 días». La tristeza en su voz era evidente. 4 días. 4 largos días de lamento, de incomodidad, de la certeza de que Lázaro ya no estaba entre los vivos. Pero Jesús no parecía preocupado por el olor ni por lo que había pasado. Con una mirada tranquila, pero llena de convicción, Jesús le respondió con un recordatorio que aún resuena hoy: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Era una invitación a superar los límites del entendimiento humano, a dejar atrás las dudas y abrazar lo imposible. Y Marta, aunque todavía temerosa, eligió confiar.
No podía comprender lo que estaba por suceder, pero decidió obedecer. Entonces, con un gesto lleno de fe, dio la orden de quitar la piedra. Mientras la roca se removía con esfuerzo, el aire se llenó de una tensión palpable. La multitud observaba en silencio, conteniendo la respiración, esperando lo que solo Jesús podía hacer. ¿Qué sucedería después? ¿Cómo reaccionaría la gente? Y lo más importante, ¿qué haría Jesús con ese vacío de muerte, ese lugar que representaba la separación definitiva? El misterio estaba a punto de resolverse. La tumba de Lázaro no sería el final de la historia, sino el comienzo de una revelación más grande que cualquier otro milagro antes visto. Con la piedra removida y el aire cargado de expectativa, el lugar parecía estar suspendido en el tiempo. Todo se detuvo. La multitud se encontraba en completo silencio, observando a Jesús sin atreverse a respirar. Jesús, de pie frente a la tumba de Lázaro, levantó los ojos al cielo. La escena era solemne, pero llena de autoridad y amor. Él sabía que el momento había llegado, que su Padre estaba listo para mostrar su poder de una manera asombrosa. En un gesto de comunión profunda con Dios, Jesús elevó una oración. No era una oración que buscaba convencer, porque Jesús no necesitaba pedir. Él ya tenía autoridad sobre todo lo que existía. Padre, gracias te doy por haberme oído. Con estas palabras, Jesús estaba demostrando no solo su relación con el Padre, sino también el propósito de su misión en la tierra. Y luego, con una voz que resonó con autoridad y poder, Jesús pronunció una orden que dejó a todos boquiabiertos. Lázaro, sal fuera. La multitud quedó petrificada. ¿Qué acababa de suceder? Desde dentro de la tumba se escuchó un leve movimiento. La figura de Lázaro comenzó a emerger. Envuelto en vendas, su rostro cubierto por las telas, salió caminando hacia la entrada de la tumba. Lázaro estaba vivo. La multitud rompió en gritos de asombro, algunos llorando de incredulidad, otros riendo con gozo y sorpresa. Lázaro, aquel que había estado muerto, había escuchado la voz del Hijo de Dios y había respondido: «Desatadlo y dejadlo ir». La tumba que había sido el lugar de su fin, ahora era el escenario de un milagro que cambiaría para siempre la percepción de la muerte y la vida. Este milagro, el resurgir de Lázaro de entre los muertos, fue el grito de victoria sobre la muerte misma. La muerte no tiene la última palabra cuando Jesús está presente. La multitud, que había sido testigo de lo imposible, miraba a Lázaro, ahora completamente vivo, con una mezcla de asombro, incredulidad y reverencia. Algunos no podían creer lo que sus ojos veían. Habían llorado por él, pensaban que su partida era definitiva, que la muerte había ganado. Pero ahora, allí estaba Lázaro, de pie ante ellos, respirando, hablando, libre de las ataduras de la muerte. Este milagro no pasó desapercibido. Para muchos fue la confirmación de que Jesús era quien decía ser. Muchos de ellos empezaron a seguir a Jesús con la certeza de que Él era el Hijo de Dios, el que tenía la autoridad divina para transformar la muerte en vida. Pero no todos compartían ese asombro ni esa fe. En las sombras, los fariseos y los líderes religiosos observaban con creciente preocupación. Decidieron que Jesús debía ser desvivido. Su popularidad y sus milagros como el de Lázaro no podían seguir existiendo si ellos querían mantener su lugar en la sociedad. Este milagro, en lugar de ser una oportunidad para que los líderes religiosos se acercaran a la verdad, se convirtió en el catalizador para su decisión de condenar a Jesús. La vida de Lázaro seguía adelante. Después de haber experimentado una resurrección literal, no era un hombre común. Cada vez que alguien miraba a Lázaro, veía el milagro, pero también veía algo más. Veía que Jesús tenía poder no solo para sanar, sino para vencer la desvivencia misma. Lázaro se convirtió en un testimonio viviente del poder de Jesús. Pero a medida que las multitudes seguían llegando, también lo hacían los conflictos. La vida de Lázaro, al igual que la de Jesús, estaba en el centro de una batalla espiritual y política.
La historia que comenzó con un milagro en una tumba vacía, pronto llevaría a una confrontación aún mayor. La verdad prevalecería y la vida y la luz de Jesús seguirían brillando incluso más allá de la tumba. La tumba de Lázaro, que antes era símbolo de derrota, ahora se convirtió en el lugar donde la gloria de Dios se manifestó de una manera que nadie había visto antes. La fe fue la llave que abrió la puerta a este milagro. Si Marta no hubiera creído, no hubiera visto la gloria de Dios. La fe, entonces, no es solo creer en algo, sino creer en alguien, creer en Jesús. Jesús sigue teniendo el poder de traer vida donde antes solo había desvivencia. Como Marta y María, somos invitados a creer en el poder de Jesús, a confiar en que Él puede hacer lo que parece imposible. La fe en Él no es solo un acto de esperanza, sino una declaración de confianza en que Él tiene el control. ¿Qué áreas de tu vida necesitan la resurrección de Jesús? Jesús te invita a creer, a confiar, a rendir esos aspectos de tu vida ante Él. La resurrección no solo ocurrió en Betania, sino que también puede ocurrir en tu vida hoy. ¿Estás dispuesto a confiar en Él con todo lo que eres, sabiendo que Él tiene el poder para transformar tu vida? Recuerda, la resurrección no solo ocurrió en Betania, sino que también puede ocurrir en tu vida hoy. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro próximo contenido. Nos vemos en el próximo video. A la iglesia.